Imagina un portero que no solo ataja, sino que se atreve a gambetear rivales como si fuera un delantero, que convierte goles con la precisión de un especialista y que lleva su estilo tan al límite que obliga a la FIFA a cambiar las reglas del fútbol. Un personaje único, capaz de pasar de héroe a villano en un instante, que incluso terminó preso en la cima de su carrera. Ese es René Higuita, un ícono que vivió sin miedo, arriesgó todo dentro y fuera de la cancha y dejó una marca imborrable en el deporte. La gran pregunta es, ¿fue un genio adelantado a su tiempo o simplemente el loco más grande que el fútbol haya conocido? Vamos a meternos en su historia para descubrirlo. Todo comienza en las calles duras de Medellín, Colombia, en un barrio humilde llamado Castilla, donde René Higuita nació el 27 de agosto de 1966. Creció en medio de la pobreza, en una ciudad donde la violencia y el narcotráfico empezaban a apretar fuerte. Sin padre desde el primer día y con una madre que luchaba sola por mantenerlo, la vida le pegó duro. Su mamá murió cuando él era pequeño, y fue su abuela quien lo crió con amor y disciplina. Entre tantas dificultades, René encontró un escape en el fútbol, un lugar donde podía olvidarse de todo y soñar. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Desde niño, René era diferente con el balón. Al principio, jugaba como delantero, desarmando defensas con gambetas y marcando goles que hacían gritar a sus amigos. Pero un día, por pura casualidad, su vida dio un giro. En un partido faltaban porteros, y René, siempre listo para probar algo nuevo, levantó la mano para cubrir el arco. Lo que empezó como un favor terminó definiendo su futuro. Ese día, unos ojeadores del Independiente Medellín, que buscaban talentos, se quedaron impresionados con un chico flaco que atajaba lo imposible, lanzaba pases largos con precisión y no tenía miedo de salir jugando. Ese momento fue el comienzo de todo, aunque el camino no fue tan sencillo. René dio sus primeros pasos grandes con Millonarios, uno de los clubes más importantes de Bogotá. Ahí empezó a mostrar que no era un portero común. No le bastaba con quedarse en la línea esperando disparos, él quería estar en el juego. Salía del área, gambeteaba rivales, cobraba tiros libres y hasta pateaba penales. En los años 80, cuando los porteros eran figuras serias, casi inmóviles, su estilo era una revolución. Con Millonarios, marcó varios goles, algo que pocos en su posición podían soñar, y su nombre comenzó a dividir opiniones. Para los hinchas, era un espectáculo que valía la entrada, para los críticos, un imprudente que ponía en riesgo a su equipo. Su talento lo llevó de vuelta a Medellín, al Atlético Nacional, donde encontró el lugar perfecto para convertirse en leyenda. Ahí, bajo la dirección de Francisco Maturana, un técnico que quería cambiar el fútbol colombiano, René se volvió la pieza clave de un equipo soñador. Maturana estaba armando una generación dorada con nombres como Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Leonel Álvarez, pero necesitaba un portero que no solo defendiera, sino que iniciara el ataque desde atrás, que jugara como un defensor más. René era ese hombre. En los 80, Colombia vivía un momento especial, el fútbol era una forma de unir al país en medio de tiempos oscuros, y Nacional, con Higuita como bandera, apuntaba a lo más alto. En 1989, Atlético Nacional se propuso ganar la Copa Libertadores, algo que ningún club colombiano había logrado. Desde el arranque, René marcó la diferencia. Atajaba penales, mandaba pases de 40 metros que dejaban a delanteros frente al arco y hasta se animaba a marcar de tiro libre. Los hinchas llenaban el estadio solo para verlo. La final contra Olimpia de Paraguay fue un drama inolvidable. En la ida, en Asunción, Nacional perdió 2-0, pero Higuita mantuvo al equipo con vida, parando disparos que parecían goles seguros. En la vuelta, en Medellín, con el Atanasio Girardot a reventar, Nacional empató la serie 2-0 y forzó los penales. Ahí, René se puso el traje de héroe, atajó el primer disparo con una volada espectacular y, cuando la tanda se complicó, tomó el balón para patear él mismo. Con una calma increíble, lo clavó en la red, dándole aire al equipo. Al final, Olimpia falló, y Nacional levantó la primera Libertadores para Colombia. Las calles estallaron, y el nombre de Higuita se gritó como el de un ídolo eterno. Sin tiempo para descansar, René enfrentó un nuevo reto,
el Mundial de Italia 1990. Colombia llegaba con una selección llena de talento, con Valderrama y Rincón a la cabeza, lista para mostrar un fútbol alegre. Higuita brilló en la primera fase, con paradas clave contra Emiratos Árabes y Yugoslavia, y su personalidad inspiraba a todos. Contra Alemania, futura campeona, Colombia perdía 1-0 hasta el último minuto, cuando Valderrama habilitó a Rincón para un empate histórico. Pero en octavos, contra Camerún, llegó el momento que marcó un antes y un después. Con el marcador en contra, René recibió un pase arriesgado, intentó gambetear a Roger Melo fuera del área y perdió el balón. Gol de Camerún, eliminación colombiana y una imagen que recorrió el planeta. Para algunos, fue un error imperdonable, para otros, la prueba de su valentía sin límites. René cargó con la culpa, pero ese fallo no borró lo que había hecho. Fuera del campo, las cosas se complicaron. En la Colombia de los 90, el narcotráfico lo tocaba todo, y los rumores sobre la cercanía de Higuita con Pablo Escobar, un hijo de Medellín como él, crecieron tras su visita a la prisión de la Catedral en 1991. René decía que fue un gesto humano, pero la prensa lo señaló. En 1993, su mundo se derrumbó. Un narcorrival de Escobar lo contactó para mediar en el secuestro de una niña. René, queriendo ayudar, aceptó, pero al recibir dinero por su rol cayó en una trampa legal. Lo detuvieron, lo acusaron de beneficiarse de un delito y pasó 7 meses preso, perdiéndose el Mundial de 1994. Ese tiempo coincidió con el asesinato de Andrés Escobar tras el autogol en Estados Unidos, una tragedia que René vivió desde una celda, preguntándose si su presencia habría cambiado algo. La cárcel dividió al país. Para muchos, René seguía siendo el loco que alegraba el fútbol, para otros, un símbolo de los errores de una época turbia. Él insistía en que solo quiso salvar una vida, pero el daño estaba hecho. Cuando salió libre, el fútbol había avanzado sin él, y su imagen estaba entre la admiración y la polémica. Pero Higuita no se rindió. Volvió a las canchas con más hambre, dispuesto a mostrar que su magia seguía viva. Y lo hizo de la manera más increíble. El 6 de septiembre de 1995, en un amistoso contra Inglaterra en Wembley, René escribió su página más famosa. El partido no era decisivo, pero para él era una chance de brillar. En el segundo tiempo, Jamie Ranap mandó un centro que iba al arco como un tiro flojo. Cualquier portero lo habría atrapado, pero René no era cualquiera. Se lanzó hacia adelante, levantó las piernas por encima de la cabeza y despejó el balón con los talones en un movimiento que llamaron el escorpión. Los 80.000 en Wembley pasaron del silencio al delirio. Nadie había visto algo así. Las repeticiones en televisión lo convirtieron en la jugada del año, y diarios del mundo hablaron del portero loco que desafió al fútbol. Fue un acto de pura osadía, un sello de su forma de entender el juego. El escorpión se volvió más que una jugada, fue un símbolo. Traspasó el fútbol, apareciendo en comerciales, videojuegos y charlas de bar. Pero René ya había cambiado el deporte mucho antes. En los 80, cuando los porteros apenas tocaban el balón, él salía a jugar, iniciaba ataques y rompía reglas no escritas. Ese estilo inspiró a los porteros modernos, los que hoy llaman líberos, como Manuel Neuer o Alisson, pero Higuita lo hizo primero. Hasta decía, medio en broma, que una regla de la FIFA nació por él, tras el Mundial 90, cuando los pases al portero se usaban para perder tiempo, se prohibió que los arqueros tomaran el balón con las manos si venía de un compañero. René creía que su forma de jugar ayudó a mostrar que un portero podía ser protagonista. Siguió jugando en Colombia, México, Ecuador y más, siempre dejando huella, ya fuera por una atajada, un gol o alguna polémica. Nunca fue perfecto, sus errores, como el de Camerún o sus problemas legales, lo hicieron humano. Pero su pasión lo convirtió en leyenda. Cuando se retiró en 2010, tras más de 20 años, dejó 44 goles, una Libertadores, 2 ligas colombianas y un legado que redefinió la portería. René Higuita no ganó un Balón de Oro ni jugó en Europa, pero ¿cuántos pueden decir que cambiaron el fútbol con una jugada? El escorpión resume quién fue, un hombre que buscó la belleza por encima de la cautela, que vivió el fútbol con el corazón.
Higuita es el reflejo de la pasión pura, de la valentía para romper moldes, de la rebeldía que enciende el juego. Su infancia dura, sus días de gloria, sus caídas y su salto en Wembley pintan a un tipo que dio todo por el fútbol. Fue un símbolo para Colombia cuando más lo necesitaba y un recordatorio de que el deporte es también creatividad. Cada atajada suya fue un grito de libertad, cada gambeta un homenaje al balón. Ese es el legado del loco. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y acompáñanos para seguir celebrando el fútbol y a quienes, como Higuita, hacen que nunca deje de sorprendernos. Nos vemos en la próxima.